Hoy tenemos un invitado en el de la mañana. Adelante. ¡Ah! No, ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenga cuidado con lo que va a hacer yo. Muy buenos días. Si la verdad no quisiera presentarme, hoy no. Hoy le voy a ceder el honor a Lina Marcela, porque es que hoy a la gente Este salado. Hoy Pero- tenemos en nuestros estudios a Carlos Calderón. Mejor lo presento yo. A este ritmo. Carlos Ay, de verdad. Calderón, experto en publicidad online y estrategia digital, que cada martes viene a dejarnos todos sus conocimientos. Bienvenido, Carlos, a El de la Mañana. Llegó el éxito empresarial con Carlos Calderón. Hoy el aplauso sí sonó a tiempo. Lo Sí, que no hoy sonó a todo, tiempo yo- fue su Sí, micrófono, pero tranquilo, eso vamos. Algún día. Seguimos ajustando. La idea obviamente es ajustar, pero en todos los niveles. Y afortunadamente pues tenemos a Carlos Calderón, que hoy nos va a contar, nos va a dar otro tip adicional sobre lo que ya nos empezó a contar la semana anterior. Y él es, a ver, yo no soy experto, no lo manejo mucho, no me gusta decir experto, porque siempre hay algo más por aprender, siempre hay algo nuevo. Pero sí una gran guía a la hora de empezar ustedes a posicionar su marca, a saber por dónde tirar, qué hacer con las redes, etcétera, etcétera. Que de eso sí que sabe Carlos Calderón. Hoy, ¿de qué hablamos, maestro? Carlitos, hoy seguimos con la dinámica un poco de la semana pasada, donde ya hablamos de cómo identificar los problemas de ese cliente ideal para a partir de ahí empezar a marcar diferencia en los contenidos con redes sociales y obviamente aumentar las ventas. Sí, que hay muchos empresarios, emprendedores que están estancados todavía con cómo subir contenidos, qué contenidos utilizar y a partir de ahí eso es lo que vamos a tocar un poquito hoy. Recapitulemos y a grosso modo. Cuando tienes un cliente, cuando tienes a alguien por asesorar, lo mejor es, y lo primero y más importante, conocerlo, ¿no? Saber quién es, qué quiere y para dónde va. Así es, y esa fue una de las tareas que dejé de forma muy rápida la semana pasada, en donde decíamos que investigaran o se preguntaran un poco cuáles eran esos problemas del cliente ideal, pero quizás, claro, muchas personas sí me escribieron lo que creían que ellos pensaban que era el cliente ideal, para ellos el problema de ese cliente ideal. Lo que quiero dejar acá claro antes de hablar de contenidos es que hoy en día no nos tenemos que poner a inventar o a ser súper creativos, investigar en enciclopedias, sino que ya lo tenemos muy fácil a la mano, como herramientas como ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial. Tú vas a Google, buscas ChatGPT y puedes preguntarle de una forma muy específica de, hola, actúa como un consultor de marketing digital especialista en restaurantes latinos, me lo invento. A partir de ahí le preguntas, ¿cuáles son los miedos de mi cliente ideal? ¿Cuáles son los sueños de mi cliente ideal? Y a partir de esas dos primeras preguntas, le haces una tercera en donde le dices, a partir de esta información que me acabas de dar, hazme un listado de 30 ideas de contenido que aporte valor a ese cliente ideal. Entonces, el prompt es, hola, ¿actúa como? Ahí en este momento Carlos está Sí, en sí, no, ChatGPT. pero- ¿El comando cuál es? El comando. prompt, se llama prompt. El prompt es, hola, tal cual, pues tienes que saludar para ser más Sí, amable. sí, pues, que se sienta querida la inteligencia artificial, que es muy artificial, pero muy sentimental. Pregúntele por la también. mamá. Actúa como un Actúa como, actúa Si como, quiere caerle bien, pregunte por la mamá. actúa como un consultor de marketing digital, experto en restaurantes latinos, por ejemplo. Vale, Ya. digital, experto en restaurantes latinos, ¿vale? Coma, ¿entiendes? ¿En serio hay que preguntarle eso? Yo creo que Claro. puede Sí, sí, sentir así mal, que- está dudando de su inteligencia. No, porque... No, porque a partir de ahí te va a dar una información más precisa. Vale, entonces ya le digo que ya le pregunté, ahora me va a contestar. Sí, claro que entiendo, tan huevón. Ah, no, ¿Te imaginas? ¿Quién me cree, Edio? ¿Qué? ¿Quién me cree, Edio? ¿Qué me cree usted? Dice, hola, Uy. entiendo perfectamente. Actuaré como un consultor de marketing digital especializado en restaurantes latinos. Aquí tienes algunas estrategias clave para potenciar tu restaurante latino en el ámbito digital. Y me dice, estrategias de marketing, optimización, SEO, presencia en redes, marketing de contenidos, video, mail marketing. Imagínate Ahí lo todo que lo haces, que pasa. ahí lo que haces con ese prompt es que te hace algo muy genérico, pero ya le hiciste la introducción de lo que quieres, de lo que estás buscando. Ya lo que nos interesa, que es lo que veníamos hablando la semana pasada, es ir un poco más allá para entender esos problemas de ese cliente ideal. Entonces, por eso, a partir de esa primera pregunta, tú le dices, ¿cuáles son los sueños de mi cliente ideal? ¿O cuáles son los miedos de mi cliente ideal? Con esas dos partes que muchos empresarios no tenemos muy en cuenta, porque solo queremos como, ¿cuál es mi beneficio? Y vender, sino Sí, la gente quiere es plata. prácticamente.
Hola, que si no, además que cuando te contratan dicen, hola, buenos días, ¿cuánto va a ganar con usted? Cálmese. Take it easy, pero llama publicidad, hay que publicitarlo. Exacto, y entonces a partir de esa información que vamos a tener, nosotros ya podemos empezar a estructurar un paso a paso de cómo vamos a hacer los contenidos en redes sociales, ¿sí? Cómo captar la atención, porque claro, estamos en un mundo en donde cuántas publicaciones se generan en el día a día, cada segundo, estamos hablando de millones, y tú con todas las cuentas que empiezas a seguir, ¿a cuál realmente le vas a prestar atención como usuario? Entonces hay una métrica que se llama el stop rate, en donde tú cuando entras como un usuario a Instagram, por ejemplo, empiezas a deslizar, a hacer scroll, y las cuentas que logran que ese usuario deje de hacer scroll y se pare a realmente ver un pedacito, hacer al menos unos segundos, eso es el stop rate. Y las cuentas creadoras de contenido que tengan mayor stop rate, Instagram las posiciona para que puedan tener más visibilidad. Entonces, la clave está en cómo captar la atención, porque crear contenidos crea todo el mundo. Carlos, O sea, tendremos que hablar primero de como el primer pantallazo, ¿no? El primer sí, fogonazo. es que tiene el primer ser. segundo es el que te engancha y te quiere hacer ver más. Exacto, y ahí voy a hablarte mucho desde la experiencia en todos estos años llevando cuentas de redes sociales, entre ellas Latin Palace, que ustedes la conocen, la discoteca. Me suena de algo. ¿Les suena de algo? No sé de qué me Eh, suena. Nosotros a nivel de contenidos somos muy, muy activos porque publicamos incluso más de 7 veces a la semana, por ejemplo, en esta cuenta. Y hemos notado que esos 2-3 primeros segundos son clave. Por ejemplo, yo he visto los videos que estás haciendo últimamente, que son, tú te vas a ver los videos que están virales y en tendencia para replicarlos de alguna manera, porque este que te empuja la vaca, que te pega la patada y sale Carlos Calderón ahí, eso es porque es viral. Sí, eso es para captar un poco la atención de las personas que se detienen porque algo malo va a pasar. En sí, este sí, caso, de sí. que un toro le pega una patada, una cuernada a alguien y sales tú haciéndole una promoción que está volviendo muy en tendencia a los diferentes tipos de Sí. contenido. Pero siempre es con ese objetivo de captar la atención, porque como está tan distraída, necesitamos hacer más cosas y por eso tenemos que tener esas diferentes líneas de contenido, que eso vamos a hablar hoy, cómo planificar esas diferentes líneas de contenido, ese paso a paso, para partir de ahí empezar a medir y obtener y ir perfeccionando esos resultados en las redes sociales. Bueno, pues vamos al lío. ¿Cómo planear esto? ¿Cómo planificarlo? Piensen ustedes, cada uno de los que están ahí al otro lado, que ustedes son marca. O sea, cada uno es una marca. Usted como tal es una marca. Entonces, vamos a planear el contenido. Vamos a planificar el contenido. Entonces, lo primero que recomiendo yo es que tú elijas una red social que sea la red social madre. Vale. En la mayoría de casos es Instagram, que es una red social madre en donde tú vas a planificar la estrategia de los contenidos en esa red social. Y a partir de ahí tú lo replicas en Facebook, en TikTok, en YouTube Vale, Shorts. vale, ¿Entiendes? vale, Es como que O sea, a partir de vale. ese núcleo Allí parte. es donde O se sea, la genera... primípara. O sea, Punto de partida. donde vas a arrancar. No es que vayas a ignorar a las demás. No es que vayas a ignorar las demás, pero sí vas a basar inicialmente la estrategia en esta red social, al menos al principio. Ya cuando tú tengas un equipo más grande ya vas a poder decir esta estrategia para YouTube, esta estrategia para TikTok, pero al principio, cuando vamos a empezar a impactar en redes sociales, vamos a unificar todas las líneas de comunicación. Vamos a hacer una red social madre, elegimos unos contenidos base y a partir de ahí los distribuimos en los diferentes canales. Pero importante que empecemos por ahí. Y la mayoría de casos siempre es por Instagram. Claro, Carlos- entonces en Instagram ya tienes unas reglas Carlos, para en, empezar. en ese vale. en ese orden de ideas, entonces, para ti, que eres el que nos recomienda, ¿cuál es la red social que uno debería llevar como madre? O si tiene algún hilo conductor que tú puedas decir, hey, vete por aquí que es TikTok la mejor para ti, o vete por aquí que es Instagram para ti. Hay gente en Facebook que también lo hace. ¿Cuál de las tres? O bueno, hay más. X. En este momento, según mi criterio profesional y en mi experiencia, es Instagram. Ok. Ahora, ya he visto que hay cuentas que utilizan como red social madre YouTube, porque es un formato de contenido que es un poco más largo. Incluso yo en el podcast utilizo YouTube, Spotify, y a partir de ese contenido madre lo tiro a Instagram. Ok. Sí, o sea, yo soy uno de los que puede decir que mi contenido madre está en YouTube, pero por mi forma y modelo de negocio, porque yo creo contenidos muy largos de 20, 30 minutos Vale. y a partir de ahí lo divido y lo tiro a Instagram. Carlos, igual todas esas plataformas se conectan entre sí, ¿no? Una te lleva a la otra y a la otra. Sí, porque Instagram te deriva a Face. Y a TikTok, TikTok a Instagram. Sí, también te deriva, Instagram deriva a TikTok. Instagram no. No, TikTok No. a Instagram más bien.
Sí, lo puedes subir historias como un Ajá. repost, Sí, pero sí, igual sí. a Instagram no le gusta mucho ese tipo de repost. Prefiere contenido, Claro, propio. Contenido orgánico y real, natural. por eso ha mejorado el editor de Instagram para que Uy, tú sí. empieces a utilizar su plataforma. Pero porque los empresarios nos pueden preguntar, ¿por qué tenemos que estar en tantas redes sociales? Hay un principio básico en marketing, y ustedes también lo conocen, que es el más conocido le gana al mejor. Sí, es la verdad. McDonald's no es la mejor hamburguesa, pero la más conocida. Claro. Coca-Cola no es el mejor refresco, pero es el más conocido. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a hacer bullo, a hacer ese hype, ese reconocimiento? Y en este punto quería hacer incluso hasta una reflexión con mi caso. A mí me empiezan a contratar para que les lleve estrategias de marketing digital en este momento más que hace 6 meses, porque estoy haciendo ese hype desde el podcast, ahora con el programa, ahora porque mantengo muy activo en redes sociales, entonces empiezo a ser más visible, empiezo a ser más reconocido, y con mucha sinceridad y con toda la humildad del caso, hay personas en este momento que tienen más conocimientos que yo, que tienen incluso más habilidades, pero están escondiditas en su ordenador, están ahí detrás de su pantalla Es verdad. y no tienen ese valor necesario. Entonces, si tú quieres ganar valor en el mercado, tienes que estar más activo, tienes que ser más conocido, y por eso necesitamos tener, a partir de esas líneas de contenido, que ya vamos a hablar un poco de cuáles líneas de contenido vamos a trabajar y vamos a planificar, distribuirlas en los diferentes canales de redes sociales para poder hacer ese hype, que la gente diga, este restaurante mantiene activo, este Bueno. centro odontológico mantiene activo porque me aporta valor, y a partir de ahí Listo, tenemos ya la número 1, elegir la red social. Listo, ya hemos decidido por defecto que sea Instagram. Vamos al punto número 2. Vale, el 3. se perdió en el conteo. Vale, luego de tener ya la red, ya elegimos la red. ¿A qué vamos? A partir de ahí vamos a hacer la planificación de contenido, utilizando también, podemos utilizar ChatGPT con esos miedos y esos sueños del cliente ideal, nos hace un listado de diferentes líneas de contenido, pero normalmente para hacer un mix de comunicación yo recomiendo utilizar 5 líneas de contenido, trabajar contenido educativo, informativo, un contenido de entretenimiento, que ahí es donde entran los memes que dice Lina, y contenido de autoridad que demuestre que tú ya tienes clientes, que tienes experiencia en el sector, y por último contenido de venta. O sea, lo pongo de último porque ese contenido es muy importante, pero la venta es una consecuencia de tú haber trabajado las otras líneas de contenido anteriores. O sea, porque la semana pasada hablamos mucho de aportar valor educativo, Sí, sí. pero al final tú tienes que tener esos diferentes inputs con el cliente. Unas veces le aportas valor a nivel de educación, otras veces le aportas información importante de que tú eres una autoridad, de que tienes un testimonio, de que ya llevas años en el sector, y a partir de ahí es donde poco a poco te vas a ir posicionando. Profe, ¿pero tienen que ir todas juntas o pueden ir una por una? ¿O solo se especializa uno en una? En este caso yo sí voy a hacer una recomendación a nivel de frecuencia. Hay cuentas que ya se pueden permitir publicar 7 veces a la semana o más, ¿sí? Pero en este caso, cuentas que apenas van a empezar o que están ahí como definiendo su estrategia de negocio, yo recomiendo una frecuencia entre 3 y 5 veces a la semana para publicar, y no únicamente Reel, que la estrategia hace unos minutitos la estrategia hace unos meses hacia atrás era solo Reels. Ahora Instagram está prefiriendo que utilices diferentes formatos, carruseles, post, y Ya. a partir de ahí ir O sea que variando. ahora menos es más. O sea, no es que te dediques a publicar 2 veces en el día, 3 veces en el día, porque ya el algoritmo no te va a manejar, no te va a poner en un lugar de preferencia porque pongas más. Antes el algoritmo te prefería porque subías mucho reel y entonces competía directamente con TikTok, por eso lo priorizó. Ahora no es que menos es más, sino que utilizar diferentes formatos, puedes utilizar todos los días o publicar 2 veces al día de acuerdo a tu audiencia, pero Ser variado. ser más No variado. estancarte con lo mismo siempre. Exacto, a nivel de historias, estar muy activo, eso sí no es negociable. Para mí las historias son sagradas, día a día tú estar muy Por activo ejemplo- para estar muy presente. Por ejemplo, eso de subir historias con un cartel nada más, que dicen mañana papas fritas si se las comen. No, eso, o sea, un cartel así Es tan un directo de cartel así venta, no. tal. Incluso eso ya yo, no se- o sea, eso ya no incluso está. yo recomiendo tener una estrategia de historias en donde la primera historia del día sea de interacción, o sea, donde tú le hagas una encuesta a los clientes para que a partir de ahí los enganches y empieces como a tener esa comunicación en el día a día.
las historias se utilizan mucho para que muestres la cara real de tu negocio, para que muestres ese detrás de cámaras y sobre todo la interacción. Por eso ese sticker de enlace, cuando tú le dices, haz clic acá, eso no le gusta a Instagram, porque tú lo estás sacando de la plataforma. Y entonces, ¿por qué te da la opción de poner el enlace? Te dan la opción porque tú lo puedes utilizar, obviamente, estratégicamente para ejecutar una acción. Pero ya sabemos que no le Que gusta. no le No le- gusta, ya no lo voy a volver a Pero usar. no, pero no es porque a mí me dijeron, no es que no me gusta, no, es porque haciendo pruebas en los diferentes años que yo he llevado Se en ve. redes sociales, se ve la bajada de alcance de historias Oh, cuando tú mira. pones un enlace. Entonces, hay veces en que nosotros debemos, en la estrategia en general de contenidos, debemos priorizar la calidad sobre la cantidad. Pero yo siempre recomiendo, al principio sobre todo, priorizar la cantidad. La Sí. cantidad en los contenidos, en las historias, subir muchas historias en el Ser día. intensos. Subir muchos reel a la semana, muchas publicaciones en lo que mejor te permita tu tiempo, tu disponibilidad, porque a partir de esa cantidad es que tú vas a ir mejorando. Vas a ir mejorando en esas líneas de contenido, que ya hablamos que eran 5 líneas de contenido, utilizar todos los formatos, subir historias diarias, que la primera sea de interacción, ¿sí? Y muy importante, que esto no le daban prioridad antes los emprendedores, eran los copies, que se utilizaba solo hashtag. No, los copies no los lee nadie. Es verdad, leí algo este fin de semana que son muy importantes ahora, que antes no se le paraba bola a los copies, se prefería era el hashtag, ¿cómo se llamaba eso? Los hashtags, sí, los Los hashtags, hashtags, sí. los hashtags. ¿Sabes por qué, Carlitos? Los tags. Porque lo comentaba con una consultora de marketing hace unas semanas que fue a mi programa y ella nos explicaba que Instagram y TikTok van a competir directamente con YouTube y Google. ¿Por qué? Porque YouTube y Google son los dos buscadores más importantes en el mundo. Entonces, antes... De hecho, en la última encuesta general de medios, en el EGM, la mayor plataforma para acceder, o sea, que la gente accede a entretenimiento es YouTube, triplicando casi a TikTok o al mismo Instagram. Exacto, sino que tú en YouTube vas a buscar, por ejemplo, cómo hacer una empanada, ¿no? Pero y Ya. entonces ahí te va a salir Tenés información. el video de 5 o 10 minutos de cómo hacer una empanada. En pero TikTok, 30 segundos. En TikTok, en 30 segundos, en máximo un minuto lo buscas. Entonces, como la gente hoy en día quiere tanto contenido así inmediato. Sí, pero YouTube tiene la oportunidad que si tú quieres ver un programa completo, lo ves. Exacto, Puedes exacto. colgarlo. ¿Qué quieres ver el video de una canción? Lo cuelgas. O sea, es que tiene demasiado contenido. Cuando tú vas a YouTube a ver un video es porque ya estás muy, muy interesado. Entonces, por eso es bueno trabajar esas diferentes líneas de contenido. Si yo tengo... O sea, cogerlo de TikTok, de Instagram, para a ver si logra migrar a Hacer YouTube. la expectativa en Instagram para que la gente se vaya a verlo completo en YouTube. Vale. Exactamente. Y a partir de ahí, los copies que estamos hablando, Sí. solo con hashtag que antes utilizaban en TikTok, por ejemplo, solo poner hashtag, o en Instagram poner una línea y hashtag, no, porque todo ese texto que tú vas a poner a nivel de palabras clave lo va a identificar Instagram para mostrarlo a otra audiencia. Entonces es muy importante que cuides esas palabras que utilicen en esos textos. ¡Wow! La cabeza para un lunes, para un martes, perdón, con cara de lunes Martes me acaba- casi. me va a estallar. Me va a estallar. Si no acabo ni siquiera de... Me encanta porque uno queda pensando con todo lo que Sí, dice sí, Carlos. sí, ahora, Claro. ay, voy a aplicar. Y me Ponerlo en acabo- práctica. Sí, sí, sí. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que si uno no alcanza a tomar nota, lo puede luego buscar en la red. Sí, claro. Y está todo Y que no se nos olvide compartidito. que yo cada martes voy a dejar una tarea, y no voy a dejar una tarea, y voy a dejar un regalo. Oh, sí. ¿Ah, sí? Porque no quiero como solo dar la información y ya está, sino que todas las personas que quieran poner en práctica esta planificación de contenidos pueden pedírmelo a través de Instagram. Hola Carlos, escuché el programa Movida Latina. Quiero que me regales la plantilla de planificación de contenido que tú utilizas con tus proyectos, porque yo utilizo una plantilla que ya la he perfeccionado con estos años, en donde planifico las qué diferentes chulo. líneas de contenido. Entonces yo se las puedo regalar solo con un mensaje en Instagram. Ah, bueno. Y me pueden encontrar Y como te- Carlos Calderón _99 y me escriben y yo directamente se las mando al correo. Muy importante. Explícame otra vez, ¿qué es lo que vas a regalar? Vamos a regalar una plantilla de planificación de contenidos para que pongan en práctica planificar estas diferentes líneas de contenido que le van a ir dando esa orientación y los resultados en redes sociales. Arroba Muy bien. Carlos. Calderón barra baja o guión al piso 99. ¿Sí? Pues gracias Vale. por ese regalito, Carlos. No, con Me mucho encanta. gusto. Si cada martes va a ser así. Y Seguí última recomendación. Dale. Contenido generado por el usuario. Hoy en día, tú si quieres vender una pizza, no muestres la foto de la pizza. Muestra a alguien viviendo esa experiencia, comiendo esa pizza.
¿por qué crees que la red social de Apple no tiene ningún iPhone en su red social? Porque tiene solo las experiencias de la gente, lo que la gente ¿Ah, sí? transmite. Vende experiencia. Vende experiencia. encanta, O si tú vas a la qué web de belleza. Red Bull, que es lo único Claro. que vende, ¿no? Vende son las experiencias, Los las dinámicas, los aviones, aviones, las pero no hay ni una dinámicas. lata de Red Una Bull. lata. Entonces, al final, tenemos que aprender de esas empresas grandes Claro. para tú decir, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con mi negocio? ¿Qué es lo que Claro, realmente sí. quiero transmitir? Entonces, por eso funciona hoy en día tanto ese contenido de los influencers de que, hola, hoy vine acá a este restaurante y me comí esto, porque le está causando esa curiosidad y ese impacto de que otra persona lo está haciendo y te está mostrando el proceso, no te está mostrando Y directamente. lo fácil que es también, te muestra facilidad, que es asequible, que tiene buen precio, que sabores deliciosos. Exacto, entonces esto para todas las empresas que tengan un producto, Vender que la experiencia. seguramente muchos empresarios que escuchan hasta ahora que venden productos, sea teléfono, sea comida, lo que vendan, no muestren directamente la foto y el video del producto, muestren cómo es la experiencia, cómo en realidad las personas pueden vivir el proceso y al final cuando tú vendes algo, tú lo que haces es que el cliente está en un punto A y cuando la gente consume ese producto va a un punto B y esa transformación de que está mejor o tiene estos beneficios es la que tienes que mostrar. Esa transformación que el cliente hace desde que te compra hasta que lo consume, qué es lo que va a lograr y las personas necesitamos entender eso antes de comprar un producto, por eso vemos tantas reseñas, vemos el feed de un Sí, yo particularmente soy de los que veo mucha reseña. Sí. Antes de. Y sobre todo veo las negativas. Claro. Sí. ¿Por qué lo critico? Y intento objetivizar. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias, No, Carlos, de verdad, chévere. Nos quedamos llenos de esta hemorragia de sabiduría, esta cascada de conocimientos y le agradecemos muchísimo y lo esperamos el próximo martes, Carlos. encantado, muchas gracias por el espacio y Hoy ya no no se sudan- les olvide la tarea. Carlos. hoy ya no sudo tanto. Recuérdanos sus redes sociales y tu número de teléfono. Para contactos de trabajo, ¿no? Uy, voy a dejar la red social. Hágale. Carlos Calderón, _99. Acuérdense que ahí pueden pedir la plantilla de planificación de contenidos para que empiecen a ejecutar lo que hablamos en estos minutitos. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Y No, éxito empresarial. Gracias. Chao.